Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Les informo que con antelación se han registrado los diputados José Juan Estrada, el diputado José Luis Figueroa, el diputado Ernesto Romo y la diputada Carla Valdés. ¿Alguien más para asuntos generales? Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz el diputado José Juan Estrada con el tema crisis migratoria. Hasta por 10 minutos, diputado. Y la migración. Perdón, con permiso, diputada presidenta. El tema es el campo y la migración. Una disculpa. Adelante, diputado, con el tema el campo y la migración. Compañeros, bueno, no se encuentra mi compañero Armando Juárez González. En días pasados estuvimos mi compañero Armando y yo acompañando a la Federación Internacional de Zacatecanos en Los Ángeles, FISLA, y nos hicieron una petición muy especial, que hiciéramos un pronunciamiento en favor del campo zacatecano. En esta reunión nos han pedido precisamente manifestarnos acerca pues de este tema, de este lugar de donde somos la mayoría de los zacatecanos migrantes, y nos comentan que lamentan que sus visitas a las comunidades de origen, en esas visitas que hacen se puedan dar cuenta del abandono y la poca productividad de y obviamente la preocupación que tienen sobre el futuro del campo. Y se preguntan ellos y nos preguntan a nosotros, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones para desarrollarse y qué pasará con el campo y con el abandono del mismo? Haciendo una reflexión, podemos ver que después de 1982, con el problema de la deuda externa de nuestro país y una nueva política de privatización, una apertura acelerada y la orientación de la economía nacional hacia las exportaciones, desaparecieron las políticas de desarrollo rural en nuestro país. En esta época se impulsó la producción de productos en México que tenían ventajas naturales, como era la frutícola y las hortalizas. Esto trajo graves consecuencias en la estructura productiva del campo y las condiciones de vida de la mayoría de los productores rurales, enfrentándose a una notable precarización, el pluriempleo y obviamente la migración. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio, se modificó el artículo 27 constitucional para promover la mercantilización del campo y la privatización del territorio nacional y sus recursos. A pesar de que las exportaciones e importaciones a raíz de esto aumentaron 5 veces, hasta 1988, la crisis del campo se profundizó, todo lo contrario, y la industria que se estableció principalmente en el norte y centro del país no fue capaz de absorber a las personas del campo que quedaban desempleadas. Y a no desarrollar políticas públicas para el campo o para el área rural, pues otra vez nos vimos envueltos en un movimiento migratorio muy importante por las necesidades económicas y el desmantelamiento de la actividad productiva en el campo. De 2008 a 2020, la población rural de nuestro país era de 56.8, es mucho más, es comparada con el 40.1 de la población urbana, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística de nuestro país, mientras que la pobreza, esta diferencia de población establece también que la pobreza o la gente viviendo en pobreza extrema es de alrededor del 16.7% de la gente que vive en el campo, comparado con el 6.1 solamente de la población que vive en las áreas urbanas. Estos son datos del 2008 al 2020. Entonces, nosotros vemos que es necesario y urgente poner al sector agropecuario como prioridad máxima, que garantice un cambio real a favor del sector agrario, del sector campesino de nuestro país. El envío de remesas y los ingresos por programas de gobierno, estos programas de los que todos los días hablamos aquí. Si me permites, diputado, por favor, un llamado nuevamente a las y los diputados a guardar el orden para que el diputado en tribuna concluya su participación, si son tan amables. Continúe, diputado. Gracias, diputada presidenta. Me quedaba diciendo que el envío de las remesas, estas remesas de las que todo el tiempo hablamos aquí, que en Zacatecas representarán este año cerca de 2,000 millones de dólares. El año pasado fueron un poco más de 1,700, pero que siguen creciendo solamente las remesas formales y además los ingresos de los programas gubernamentales que reciben las personas del campo. Esta pobreza extrema, pues gracias a eso, a estos dos factores, no es todavía mayor.
Las políticas fallidas en apoyo a las grandes transnacionales han provocado el empobrecimiento del campo y los campesinos, a los que vemos todos los días manifestando sus inconformidades y exigiendo precios de garantía que cubran cuando menos una ganancia mínima que les permita seguir produciendo. El modelo agroindustrial impuesto por el Tratado de Libre Comercio sigue ahora, obviamente, en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en el TEMEC, enfocado solamente en la producción masiva, desatendiendo la calidad y el valor nutricional, el daño al medio ambiente, la salud de los consumidores, pero también de los productores, de la gente del campo, la modificación de semillas y semillas nativas. Este tratado obliga a nuestro país a modificar su legislación que rige el uso de semillas, abriendo la puerta a transgénicos, el pago de regalías y patentes a las 4 transnacionales que controlan, la mayoría del mercado nacional e internacional de productos del campo, que son Bayer, Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow. En julio del 2020, cuando se ratificó el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones agroalimentarias de nuestro país hacia Estados Unidos eran de 23.256 millones de dólares, y esto ha seguido obviamente creciendo, pero a la par del empobrecimiento de la mayoría de las gentes del campo. En el año 2021, del 22 al 25 de junio específicamente, se llevó a cabo un congreso muy importante de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Fue su convención número 13 y que precisamente se hizo de manera virtual porque estábamos en medio de una pandemia, y ellos hicieron una serie de recomendaciones que me voy a tomar la libertad de hacer. En primer lugar, ellos hablaron que deberíamos de hacer una transformación y de desarrollar nuestra nación en base al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos y de la comunidad afromexicana. Ese fue el punto número 1 de su resolutorio. En el número 2, ellos hablan que el desarrollo del campo mexicano está cimentado o debería estar cimentado en el interés social, que considere la equidad, la justicia, la inclusión, como se estipula en el Plan Estatal de Desarrollo, sin imposiciones de proyectos y programas de margen de participación y beneficios para la población. También dijeron que es necesario que se legalicen y legitimicen ante el Poder Legislativo y Judicial las aportaciones de los conocimientos tradicionales y de las formas de organización comunitaria para hacer frente a la emergencia sanitaria y las contingencias ambientales. En el número 4, ellos resolvieron o recomendaron apoyar la producción agroecológica de la milpa y comercialización de alimentos sanos en manos de campesinos. En el número 5, ellos dijeron que los sistemas agroalimentarios comerciales y campesinos deberían ser libres de pesticidas y de herbicidas de alta toxicidad para los seres humanos y el ambiente, así como el glifosato, que a partir de su prohibición gradual y eliminación completa, que terminaría en el 2024, ellos resolvieron que ojalá y eso de verdad se cumpliera, la eliminación de este químico. También en el número 6, ellos hablaron que el aprovechamiento sustentable del agua, que asegura el derecho al agua de la población rural y que favorezca el uso para la soberanía alimentaria del país. Es algo de lo que estaban hablando los compañeros en sus posicionamientos el día de hoy. El detener la sobreexplotación de los acuíferos por corporaciones transnacionales. También hablaron de modificar las leyes reglamentarias del artículo 27 para impedir constitucionalmente las concesiones mineras, eólicas, presas y similares a corporaciones nacionales e incluso internacionales. Hablaron de políticas públicas, de diseñar políticas públicas regionales, integrales, democráticas, que favorezcan a la inclusión, la cohesión social y el respeto a la vocación productiva y el manejo de la población local para que decida sobre sus territorios. Hablaron del alto a la violencia de género, de la protección de la vida de las mujeres y las niñas indígenas y campesinas, el respeto a la diversidad sexual. Ellos dijeron muy claro que no estaban de acuerdo con la militarización de la vida social del campo por el Estado mexicano. También alzaron su voz para poner un alto a la violencia rural ejercida por el crimen organizado y que ha sido causa del desplazamiento de cientos y miles de familias que han buscado refugio en los Estados Unidos.
Hablaron del alto a la criminalización y asesinato de los luchadores sociales en defensa del territorio o del campo, de la justicia para los líderes indígenas y campesinos asesinados en defensa de sus comunidades, recursos y territorios. El reclamo de la comunidad migrante es para el apoyo al campo, el rescate del campo y la justicia del campo. El lugar de donde nosotros salimos, donde tuvimos que dejar para no morir de hambre y que hemos visto morir desde allá día con día. Primero por nuestra ausencia, porque los jóvenes se fueron y ahora que está olvidado, porque no produce el campo. Pero ante una nueva crisis económica y de violencia, de una frontera con Estados Unidos sellada, pues nuestros jóvenes ahora no tienen qué hacer, no pueden producir en donde se quedaron por falta de políticas públicas que están Cuenta orientadas. con un minuto para concluir, diputado. Gracias, diputada. Y voy a concluir. No cuentan con políticas públicas para el campo, ni siquiera con subsidios para hacerlo producir, por lo cual los jóvenes, la comunidad más productiva de nuestras comunidades de origen está condenada a morir sin producir como el campo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Para hechos, Diputado. diputada presidenta. ¿Alguien más para hechos? Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz el diputado